Muy buenas noches. Es realmente un gusto encontrarnos de manera virtual esta noche para compartir este último esfuerzo. Decíamos ya la vez anterior en la grabación que es el último módulo. Evidentemente en el camino uno carga con el peso del camino, pero ahora nos toca recoger todo lo que hemos ido sembrando a lo largo de este camino. Entonces es el tiempo de la cosecha de alguna manera y de organizar la cosecha. Por eso han podido ver que hemos cambiado el orden de lo que estaba previsto inicialmente en el diplomado. Esta unidad que estamos ahora viendo junto estaba prevista en la última unidad y la hemos anticipado justo para darle tiempo con que ustedes se puedan elaborar mejor su proyecto. A partir de ahora, a partir de este módulo, vamos a hacer su proyecto de grado. Yo le voy a acompañar un poco para que puedan hacer su proyecto y con eso tener el diplomado, el título del diplomado. Entonces, en esta unidad hablamos ya del proyecto educativo individualizado. La vez anterior habíamos hablado de la gestión educativa, de los distintos tipos de gestiones. En cambio, ahora hablamos de un proyecto educativo. En los documentos que se le han subido a la plataforma, varios de ellos y otros le seguiremos subiendo, hay un primer documento que se llama Estrategias. Es un documento sobre todo de reflexión, la importancia de la educación y la importancia de tener una estrategia en educación. Luego hay el cómo hacer un proyecto didáctico que acompaña como segunda fase a lo que esta noche vamos a tratar. Le he puesto también un proyecto educativo institucional que ha sido hecho por la UNICEF en un determinado municipio. No importa que esté hecho en un determinado municipio, es importante que ustedes tengan informaciones e ideas de lo que se puede hacer y tengan también variedad de opciones para hacerlo. Y esta noche entonces vamos a hablar del proyecto educativo individualizado y con eso, pero vamos a ver también cómo vamos a seguir de ahora en adelante en nuestro caminar. Vamos de pronto ya a la explicación propiamente del proyecto y empezamos con decir que a veces pensamos que la educación es un hecho que está ahí y siempre estará ahí. En realidad es cierto que la educación siempre está ahí, pero es parte ineludible del trabajo pedagógico y necesita siempre reflexión, necesita que lo volvamos a repensar, necesitamos siempre volverlo a racionalizar también, porque si bien es cierto que la educación es un tema del corazón, ese corazón tiene que estar acompañado por una inteligencia emocional, por una inteligencia espiritual, por una inteligencia que mira al otro, lo mira hacia el futuro y por lo tanto trabaja siempre, piensa, crea, imagina cada vez para hacerlo mejor. Entonces, cuando hablamos del proyecto individualizado, el del proyecto institucional, podemos ver como tres dimensiones. El proyecto concreta la idea de una posible transformación que tiene lugar en una realidad concreta. No es abstracto el proyecto está ubicado en un determinado contexto culturale, histórico es un tema importante. Tenemos que pensar a un proyecto educativo hecho por lo histórico y a lo mejor y necesariamente pensando hacia el futuro.
el proyecto se pone en marcha con la intenzione di cambiare o apoyar una situazione positiva. Cuando pensamos a un proyecto educativo, siempre tenemos que soñar en algo bello. Decía Dostoyevsky que la belleza salvará el mundo. Entonces, cuando hablamos de educación, nunca debemos dejar de lado de pensar a lo que es bello, la belleza, los valores estéticos, que son ineludibles para poder hacer realmente una auténtica educación. Tiene característica precisa. La coherencia, un proyecto tiene que ser coherente, no puede decir, no puede tener la gestión de una manera, la planificación de otra y finalmente la relación comunitaria de otra. Debe tener coherencia intrínseca el proyecto. Debe tener adecuación, debe adecuarse al lugar, a las necesidades del lugar, a las necesidades históricas, a las necesidades culturales. Y debe tener factibilidad. No vamos a hacer un proyecto educativo para ir a educar en la luna. Hacemos un proyecto educativo que sea capaz de hacerse realidad. Entonces debemos medir bien el objetivo del proyecto, medir los instrumentos con quien vamos a realizar el proyecto y finalmente también los costes económicos, que es un tema importante. Por lo tanto, el proyecto incluye métodos y herramientas de verificación y evaluación. Siempre debemos pensar que el proyecto que estamos haciendo necesitamos evaluarlo. El momento en que dejamos de hacer evaluaciones, el momento en que dejamos de verificar nuestro propio trabajo, entonces algo está mal. Para poder hacer ese ejercicio, necesitamos entonces hacer una correcta planificación. Planificar es propio del ser humano. Finalmente, hasta la mañana, cuando nos levantamos, organizamos nuestra jornada. Es una manera de planificar. Planificamos nuestra semana o lo que son más ordenado hasta el mes. Ma la planificación es algo propia del ser humano, de la persona humana. Es la capacidad de dar sentido a la realidad. Y es una visión que va más allá de la planificación. Es decir, no podemos planificar solo por lo inmediato. Necesitamos siempre pensar que la planificación tiene que estar destinada a pensar a un largo futuro. Ed es simple la razón. Pensemos que, le decía también la vez anterior, nosotros tenemos en nuestras unidades educativas a niños que a lo mejor este año están en primero de primaria. De aquí a 15 años, cuando terminarán el bachillerato, irán a la universidad de repente, pero démosle 20 años para que sean profesionales, entonces ingresen al trabajo. ¿Cuál es el trabajo que le espera a estos niños que ahora están en primero de primaria de aquí a 20 años? Cuando hacemos un proyecto educativo y cuando planificamos un proyecto educativo, entonces tenemos que tener clara esta idea. No estamos haciendo algo por lo inmediato, sino que estamos haciendo algo por un largo plazo, diríamos, ¿no? Casi soñando en el futuro, construyendo la sociedad del mañana. La educación debería tener este rol fundamental, este papel fundamental, construir el mañana, construir la sociedad del mañana. Entonces, esa es una dimensión que hay que tener siempre presente y que va promovida siempre en el sujeto a quien lo destinamos, es decir, a los estudiantes, a nuestro formando. Y finalmente tenemos también el diseño del proyecto que se refiere a término operativo y constituye el acto concreto que toma forma concreta en el proyecto. Entonces nos referimos ya
no a los objetivos, a las metas que queremos planificar, sino a lo operativo del día a día. Diríamos que hablamos ya de didáctica. Entonces, son acto lógico y preciso, orden, sistematicidad, organicidad en el desarrollo del proceso educativo. La educación, sabemos nosotros, es un tema que siempre ha requerido, exigencia, disciplina, orden, organicidad, porque contrariamente no puede haber un auténtico desarrollo educativo. Y finalmente los roles también dentro de este proceso se definen los roles de los actores, el contexto y también el entorno cultural. El proyecto, para que siga, entonces, para que le demos orden, pongámosle nombre, el título del proyecto. El título debe ser algo que exprese realmente todo el corazón que le queremos poner en el proyecto, es decir, toda nuestra intencionalidad, porque es una intencionalidad auténtica, la de un proyecto educativo. El sueño, un proyecto educativo es un sueño educativo que queremos realizar. El título debe ser expresión concreta de todo aquello. El lugar de realización del proyecto, decíamos el contexto preciso donde el proyecto se realiza. La persona que propone el proyecto, su nombre, pero también partner que pueden intervenir en el proyecto. Cuando terminamos la descripción de eso, le diré, por ejemplo, quién pueden ser sus partners, sus propios docentes, por ejemplo. Puede ser también la comunidad, los padres de familia, aquellos grupos de personas que de una u otra manera se hacen cómplices de manera positiva dentro de su proyecto educativo. Finalmente, la duración del proyecto, el tiempo que estiman que necesitan para hacer el proyecto y finalmente la descripción del proyecto. Una breve descripción del proyecto, no lo vamos a ponerlo todo no en largas páginas, sino en una página que recoja todo lo que queremos que sea nuestro proyecto. Una vez que tengamos estos elementos claros, vemos cuáles son los elementos propiamente del proyecto. En primer lugar, volvemos a la planificación educativa. La planificación educativa moviliza fuerzas imaginativas e ideaciones, requiere sistematicidad y reflexión. La educación nunca ha sido un tema solo de normas. Lamentablemente, estamos acostumbrados a decir, hacemos tal cosa porque nos mandan tal circular. Y en cambio, los grandes educadores, los que han creado teorías educativas, los que realmente le han metido la vida en educación, no se han dejado condicionar solo por la norma, que muchas veces son letras muertas, sino han partido siempre de una reflexión fundamental. ¿Qué es lo que hace bien a estos niños que tenemos en esta unidad educativa? Porque finalmente no lo olvidemos nunca, que en nuestras manos no hay papeles, sino que hay personas. Y personas que están ahí porque lo queremos formar. Entonces, un proyecto educativo es algo grandioso que permite la formación de decenas y centenares de personas de manera positiva o, Dios nos libre, de manera negativa. Lo que caracteriza y que debe ser como el sustento fundamental del diseño del proyecto es
la capacidad de sumergirse en la realidad, dejando pero que la realidad no se queden atrapada dentro de la realidad, sino que se desarrollen, entonces se tengan posibilidad de cambio, de crecimiento, se expandan y se profundizan. A esas tres palabras quiero darle un sentido y un significado bien fuerte: desarrollar, expandirse, profundizarse. Porque la educación es eso. La educación no puede ser nunca algo estático, sino que necesita crecer y desarrollarse siempre. La educación es algo que se expande el conocimiento, se expande la capacidad imaginativa, se expande la capacidad de creatividad. El educando y la familia, la comunidad, el lugar donde uno está. Y finalmente se profundiza. En la medida que el tiempo pasa, pone raíz este tema educativo. La planificación también se expresa en una hipótesis, ¿no? Cuando hacemos una investigación siempre planteamos una hipótesis y la verificación tiene que decirnos si nuestra hipótesis es validera o no lo es. Todas las rutas del diseño son procesos a espirales, porque se basan siempre, cada paso nace en la ruta de los resultados del anterior paso. Entonces no son como cajones divididos entre ellos, sino que es un proceder progresivo, de manera armónico y evidentemente creciendo. Entonces empezamos desde abajo para ir subiendo y llegar hasta la meta que nos hemos fijado. Cuando estamos desarrollando el proyecto educativo, partimos del análisis de la situación. El punto de partida debe ser siempre un análisis cuidadoso de la situación inicial. ¿En qué situación me coloco? ¿Quién es el sujeto de mi acción educativa? ¿Puedo dirigirme a una persona, a un grupo de personas o a toda la comunidad? Lo he dicho y lo he puesto así porque de pronto yo puedo hacer un proyecto educativo también pensando en un individuo, soñando un individuo que quiero formar, que quiero educar de cierta manera. Evidentemente en nuestro caso no es solo un individuo, sino es un grupo de personas, porque dentro de un aula tenemos 15, 20, 30, 50 estudiantes, no sé. Dentro de una unidad educativa tendremos 500, 600, 1000 estudiantes, cada uno según su situación real, ¿no? Pero también nos dirigimos en nuestro proyecto educativo, nos dirigimos, tenemos en cuenta la comunidad educativa, la comunidad a quien estamos dirigiéndonos, que queremos formar. Otro elemento es la observación de la realidad. Pueden haber variables en las que pueda intervenir. ¿Cuál es la realidad que me rodea? La circunstancial, pero también cuál es la realidad social, política, económica. Son todas variables que es importante tener en cuenta dentro de un proyecto educativo. Para hacer un ejemplo con más claridad, una cosa es hacer un proyecto educativo para una unidad educativa de alto nivel social, entonces hablamos de un colegio privado. Otra cosa es que yo quiera hacer un proyecto educativo por una unidad en el campo, una unidad rural, una comunidad de gente de bajo recurso económico. Entonces son variables que debo tener en cuenta
porque si bien es cierto que el esfuerzo que tenemos que hacer es dar calidad educativa siempre y a todos, los métodos y los instrumentos con que lo haremos definitivamente serán distintos. Un otro elemento que tenemos, que debemos tener en cuenta son las necesidades emergentes, ¿no? Conocer las personas, conocer la gente con quien trabajamos, las necesidades de la gente. Pensemos, por ejemplo, si en nuestro proyecto educativo queremos incluir personas con cierto handicap específico. Decir, no hablamos de la educación inclusiva de quien tanto se habla y que poco real es. Hablamos de una educación inclusiva donde identificamos un handicap preciso. ¿Qué sé yo? Queremos incluir niños ciegos o sordomudos o que tengan cierto retraso mental. Entonces son problemas específicos o un niño con síndrome de Down. Tomen en cuenta lo que ustedes se prefieran, pero lo importante es pensar que si yo quiero hacer un proyecto, debo conocer y debo pensar la población a quien me dirijo. Finalmente, la atención al ambiente, la relación que creo con el ambiente sin crear etiquetas, es decir, sin decir la tal persona sí, la tal no, este grupo de gente, el otro grupo. Nuestras relaciones deben ser siempre relaciones abiertas, positivas. Es un sueño positivo la educación y así debemos mantenerlo. Pero también estamos llamados a tener una atención especial al ambiente también como medio ambiente. De pronto, antes, en proyectos educativos de 10 años atrás, de pronto no teníamos en cuenta tanto este detalle. Hoy estamos llamados a tenerlo en cuenta. Aquí quisiera hacerle recuerdo de una cosa. El Papa Francisco, en el 5º aniversario de la Laudato Si, la primera encíclica dedicada a la tierra, a la madre tierra, este año el Papa nos invita a vivir todo un largo año dedicado a la Laudato Si, que lo ha unido con Querida Amazonía, que es la otra encíclica, el otro documento que el Papa nos ha regalado después del Sínodo de los Obispos de la Amazonía. Han participado varios de nuestros obispos de Bolivia. Entonces, vale la pena tener en cuenta el contexto medioambiental. Y finalmente, el tiempo disponible, que es un hecho importante, ¿no? Se planifica con el tiempo, aunque sí sabemos que a veces podemos tener límite del tiempo. Lo que ustedes ahora tienen de aquí hasta final de junio, un límite de tiempo, pero cuando hablamos también de un proyecto de largo plazo, un proyecto que queremos ejecutar dentro de nuestras unidades educativas, también eso deben tener el tiempo preciso con que se lo pueda evaluar. Finalmente debemos buscar, otro elemento del diseño del proyecto es buscar el modelo con que queremos trabajar. Hay un modelo, le he puesto dos, pero ustedes se pudieran buscar otros. El modelo epistemológico, que es un modelo clásico, intervención rígida, programación con medio y método establecido, todas las cosas están ya pensadas, escritas, dirigidas, entonces no hay mucho espacio para la creatividad y la espontaneidad, para así decirlo, ¿no? Y el modelo ontológico, que en cambio es más cercano de alguna manera. El ontos es una palabra que viene del griego y quiere decir cabalmente estar adentro del ser, ¿no? Apunta al ser, a la persona.
entonces se persigue en el momento específico lo que se cree que es una necesidad más urgente del sujeto al que se dirige el elemento del diseño. Entonces, se nos acercamos más a la persona misma, a la necesidad de la persona. Hay una pregunta aquí en el contexto que dice: debemos conocer el contexto de la unidad educativa, podemos hacer de una unidad educativa que solo conocemos pocos. Para hacer un buen proyecto educativo es siempre importante conocer la realidad. L'abbiamo dicho un poco antes, la realidad donde yo quiero ubicar el proyecto, porque finalmente me dirijo a personas concretas de una determinada zona, de un determinado contexto y de una determinada situación, además del tiempo histórico. Volvemos a los objetivos. Un elemento importante de nuestro proyecto son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son metas que pretendemos alcanzar. Finalmente, ese resultado esperado. El objetivo final es la meta última de nuestro proyecto, es la concreción misma del proyecto que se hace realidad. Entonces, los objetivos deben estar en relación con la situación real, teniendo en consideración todas las posibles variables que hemos observado. Para que la intervención sea efectiva, debe ser personalizada, adaptada y adecuada para el individuo. El individuo persona en su contexto o individuo grupo. Y por lo tanto, uno, para que esto ocurra, debe conocer a la persona o a las personas a quien se dirige. En el objetivo debe haber claridad y precisión. Al describir el cambio que desea observar. Es decir, cuando hacemos un proyecto, decíamos, el proyecto propone un cambio. Este cambio que nosotros proponemos debe ser claro y preciso. No puedo decir yo quisiera que cambien, qué cosa cambie, qué cosa quisiera. Debe tener viabilidad y realismo sobre los resultados que puedo obtener. Le decía antes, no hacemos un proyecto para ir a la luna, hacemos un proyecto para que estos niños de un determinado ambiente se formen y sean los mejores ciudadanos. Eso es el objetivo finalmente que vamos persiguiendo. Tiene que activar y centrarse en activar la responsabilidad de los distintos sujetos involucrados. Y finalmente debe haber la posibilidad de verificación, porque es importante que se activen los distintos sujetos, porque un proyecto educativo debe ser siempre participativo. No debe ser solo una imposición sino debe ser una construcción participativa. Ahora, no siempre es posible cuantificar y medir los resultados de un proyecto. Sin embargo, es importante inducir indicadores sobre los cuales se puede realizar la evaluación, el itinerario y el final del proyecto. Alguno me pide que le mande un esquema del proyecto, ¿saben? Lo que tienen, porque esta diapositiva la hemos subido a la plataforma y lo que estamos haciendo ahora son cabalmente los pasos y los recursos, los elementos necesarios que necesita tener su proyecto. No le vamos a poner un modelo
restringido, porque eso sería contrario a lo que estamos reflexionando. No queremos un proyecto que sea una camisa de fuerza, para decirlo así. Queremos darle pautas para que ustedes, con sus docentes, puedan elaborar proyectos innovadores y novedosos, porque de eso necesita nuestra educación ahora. ¿Qué más necesitamos para hacer un buen proyecto educativo? Recursos. Sí o sí, cuando hacemos cualquier proyecto necesitamos contar con los recursos necesarios. Los recursos pueden ser, en primer lugar, recursos humanos, las personas que participan en el proyecto. Y la primera persona que son los mejores recursos son sus propios colegas, y ustedes que pueden interrelacionarse entre ustedes, pero ustedes y sus docentes también. Un proyecto pero necesita también de recursos económicos. Entonces, pensar de dónde pueden venir los recursos. Pueden venir de financiaciones de particulares, gente comprometida que quiera crear un proyecto, o pueden ser de autoridades locales, pueden ser asociaciones, etcétera, ¿no? Otro factor del proyecto, en realidad debemos tener siempre presente que el verdadero capital somos nosotros mismos, y en nuestra atención y sueño en la realización del proyecto. ¿Puede haber dificultad en el proyecto? Seguramente sí. Y las dificultades son lo que limitan el desempeño de acciones. Pueden ser de varias naturaleza. Por ejemplo, la falta económica puede ser una dificultad que limite un proyecto. Lazos culturales, religiosos, idioma, pertenencias, todos factores que pueden ser de alguna manera limitantes. Las familias también puede ser un vínculo más difícil de superar. Muchas veces porque están cansadas de exigencia o de sentirse siempre llamado a participar de, ¿no? Y entonces hay que ir involucrándolo de manera positiva dentro del proyecto educativo. Finalmente, el plan educativo individualizado es el documento fundamental que describe las intervenciones integradas y equilibradas entre ellas, que ha sido preparado para un alumno normal o también en situaciones de discapacidad, en un periodo de tiempo determinado y con el fin de realizar el derecho a la educación y a la escolaridad. Entonces, es el documento fundamental para todo el trabajo que llevamos adelante. Monitoreo y verificación. Los responsables verifican los efectos de las diversas intervenciones organizadas y la influencia también que ésta ha ejercido en el entorno escolar. Los resultados de esta verificación fluyen hacia el proyecto educativo institucional individualizado. El camino de entrenamiento es una etapa de todo el proyecto. Ahora, como cualquier proyecto de vida, la ruta de capacitación también se traduce en un proyecto y toma su significado y contenido dentro del contexto sociocultural del individuo, de su motivación, de los objetivos que establece y de los recursos personales y sociales disponibles o favorables. Pero verificar es fundamental. Finalmente, favorecer y promover la participación activa de la persona, aún aquella con discapacidad,
en su proyecto de vida, fortalece su identidad personal y social, apoya su autoestima, lo hace sentir plenamente ciudadano y trabajador, y eso genera una integración social. No olvidemos nunca, de toda manera, que la educación, como decía Don Bosco, es cosa del corazón. Dios es su amo y nada podremos hacer si Él no nos enseña el arte. Por eso San Gregorio Magno decía que la educación es el arte de las artes. Y la Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II habla de la educación como la más noble de todas las artes. No fácil, evidentemente, porque ningún arte es fácil, pero sí es un arte que vale la pena poner en vigencia, que vale la pena desafiarse con ella, y que seguramente lo que sembremos en nuestro espacio, aunque nos parezca pequeño, tendrá su fruto y mucho fruto. Cuando hacemos un proyecto educativo, no podemos obviar la dimensión didáctica de aquello. Dentro de los documentos que hemos subido, también le hemos subido algo de didáctica y otro documento le mandaré a lo largo de esta semana. La idea importante es que podamos hacer juntos una nueva propuesta educativa. A ver, ¿qué queremos decir con eso? Necesitamos innovar en nuestra educación. Necesitamos dar respuesta auténtica a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los padres de familia, y por eso necesitamos hacer un trabajo conjunto. La propuesta que queremos hacerle es que puedan trabajar el proyecto de su unidad educativa junto con sus docentes y que puedan intentar crear también una planificación educativa de aula, es decir, casi una nueva malla curricular. No se asusten, haremos lo posible, lo que podamos, ¿no? Pueden trabajar entonces de esta manera los directores que son directores del nivel inicial, trabajarán un proyecto educativo con esta característica y con la ayuda de sus docentes, podrán trabajar una malla curricular para el nivel inicial. Así vale para el nivel de primaria como para secundaria. De la misma manera, los que trabajan con educación alternativa de adulto, de acuerdo a la especificidad, porque evidentemente cuando trabajamos en alternativa o en adulto son institutos alternativo técnico, pero con especialidad específica, también ahí pueden procurar hacer el proyecto educativo con la malla curricular de la especificidad con quien están trabajando. Es importante entonces que participen también todos sus docentes, porque realmente de esa manera hacemos un auténtico proyecto educativo. Es decir, el proyecto, el ideario general, el sueño que queremos implementar, tengan en cuenta entonces también el tipo de gestión que quieren hacer, cómo quieren que sea su proyecto. Es una gestión participativa, es una gestión burocrática, cada uno defina, ¿no? Con mucha libertad, pero sí, pero atrevémonos, ¿no? A hacer algo distinto y junto con sus docentes
la propuesta de una malla curricular. Le animo a esto a partir de un pronunciamiento que ha hecho ya repetidas veces el ministro de Educación, de un pacto educativo nacional. Y por ello, por el Pacto Educativo Nacional, ha convocado a que todos participemos de la tal cosa. Es importante ese pronunciamiento del ministro, pero a nosotros como iglesia también nos interesa innovar en nuestras unidades educativas y hacerlo con la participación de todos ustedes. Y ustedes son los protagonistas fundamentales de esta nueva educación que nuestra sociedad exige, que nuestra educación en nuestro país exige. Esta pandemia ha dilucidado la flaqueza de nuestro sistema educativo, la fragilidad. Estamos todos preocupados por ello, pero también todas las crisis son también oportunidades. Los educadores estamos llamados siempre a trabajar soñando en positivo. Atrevémonos nosotros también entonces a hacerlo, a soñar en positivo. Para hacer la malla curricular le mandaremos sí una plancha para definir más o menos qué es lo que vamos a poner, de la misma manera un documento que les ayude a tener criterio claro también sobre lo que es un currículo y una malla curricular. El proyecto, los lineamientos del proyecto, lineamiento, evidentemente no pensamos que en 20 días puedan hacer todo un proyecto en extenso, pero sí los lineamientos que estén claros del proyecto, más la malla curricular que la van a hacer apoyado por sus profesores, es su trabajo para la consecución del diplomado. Pueden mandarme todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan, su trabajo cuando quieren, cualquier apoyo, se pondrán de acuerdo con el área de educación para que nos haga mediación y me haga llegar directamente los trabajos. Y yo estoy dispuesta a apoyarle y acompañarle en esto, pero atrevémonos a soñar, a pensar, a construir realmente una educación auténtica que sueñe hacia el futuro y que haga de nuestros estudiantes hombres y mujeres valientes, pensantes y capaces de hacer el bien. Muchas gracias, buen trabajo, buenas noches. Chau, chau, chau.